experiencias, ideas, ¿no? Casuísticas, ¿no? Y si bien es cierto, nuestra coordinadora pues dijo algo muy interesante, el cual para mí es muy importante, ¿no? De que la clase pueda ser muy dinámica, muy diversa, en el sentido en de que puedan escribirnos sus opiniones, sus experiencias, puedan compartir si tuviesen alguna duda, ¿no? En el sentido de que en conjunto podemos armar ideas, ¿no? En conjuntos podemos llegar a un concepto determinado, ¿no? Si bien es cierto, estoy por el lado de poder fomentar en mis estudiantes un pensamiento crítico, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, ¿no? Los conceptos, las definiciones, nosotros los podemos encontrar. Lo encontramos en la literatura, ¿no? Está en la bibliografía, está en internet, ¿no? Entonces, esas cosas lo podemos encontrar. Lo importante que yo voy a buscar en cada uno de ustedes a lo largo de estas sesiones es de que podamos tener esa crítica referente a un análisis, de poder discernir, ¿no? Entre las cosas que de repente se esté haciendo bien o se esté haciendo mal dentro de una gestión pública, ¿no? Y para poder llegar a esa forma de pensamiento, pues hay ciertas cositas que nosotros debemos entender y para eso estamos, para poder darles ese plus, ¿no? Esos, esos aspectos importantísimos para poder conocer de manera general, de manera sencilla, fácil y sobre todo básica de lo que es gestión pública, ¿no? A ver, permítanme compartir mi pantalla. Con sus reacciones me pueden ir incluso indicando si se ve lo que comparto, vamos a ver un video también, ¿no? Si el audio está correcto, ¿no? No tienen ningún problema en ese sentido, ¿sí? ¿Pueden ver mi pantalla? Muy bien, agradezco a cada uno de ustedes por confirmarme, ¿no? Entonces, dicho eso, ya también expuso nuestros 5 temas y ya para iniciar lo que es gestión pública, el día de hoy vamos a hablar de nuestro primer tema, acerca de los fundamentos básicos del Estado. ¿Por qué es nuestro primer tema, fundamentos básicos del Estado? Para nosotros poder hablar acerca de gestión pública, a ver, voy a ir avanzando mejor, ¿ya? Bien, bueno, creo que ya me presentó muy amablemente nuestra asesora. Nuevamente, permítanme presentarme a ustedes, ¿no? Mi nombre es Hardy Harlen Flores Flores. Ya también expuso, bueno, prácticamente mi perfil profesional, pero hay algo sí que les quiero compartir, ¿no? Me gusta mucho la frase de Albert Einstein que dice, nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Con esta frase quiero dar pues aperturada a nuestro curso, un curso muy bonito, el cual siempre lo digo de esta forma, ¿no? La gestión pública es dulcemente amargo. Dulcemente porque sinceramente es bonito cuando los objetivos se logra resolver problemas en la sociedad, en la población, es muy agradable y satisfactorio, pero al mismo tiempo es muy amargo, amargo en el sentido de que para poder cumplir esos objetivos, los recursos en el Estado es muy escaso, es muy complejo, ¿no? Es muy, muchas veces es difícil de conseguir para poder funcionar justamente, ¿no? Bien, entonces, ahora sí entremos de lleno a lo que es nuestro tema del día de hoy, ¿no? Y yo les decía que para poder hablar de gestión pública, hay ciertos aspectos, y sobre todo importantes, que de manera previa debemos de conocer, ¿no? Para yo poder hablar de políticas públicas, para poder hablar, por ejemplo, de qué forma está organizada el gobierno, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de un Estado? Es que primero vamos a entender el día de hoy justamente esos aspectos muy, muy básicos, muy sencillos, muy fácil para ustedes, para poder entender de la importancia o por qué existe una gestión pública, ¿no?
Cosa que terminando nuestras 5 sesiones, nosotros ya deberíamos comprender, ¿no? De una manera muy sencilla, muy fácil y didáctica, de qué se refiere cuando hablamos de gestión pública. Porque sinceramente gestión pública es un universo, ¿no? Es un universo muy amplio. Es demasiado amplio que a veces existen pues perfiles más especializados para tocar diferentes temas, ¿no? De repente en la parte de presupuesto, de repente en la parte de gestión de los recursos humanos, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros debemos tener esa noción, ¿no? Debemos saber de qué se trata. Y por eso es que empezamos con esta pregunta. ¿Qué es el Estado? Porque seguro habremos escuchado mucho, ¿no? Es más, en nuestro día a día, a veces nuestros compañeros o de repente en los medios de comunicación, escuchamos el Estado, recursos del Estado, le pertenece al Estado, pero ¿qué es en sí Estado? ¿Qué significa, no? ¿Qué significa Estado? ¿Cómo es, cómo está compuesto? ¿O por qué nace? ¿De dónde nace? Entonces, para poder tener una idea, vamos a ver un pequeño video bastante corto, primero para entender o trasladarnos, ¿no? Trasladarnos hace muchos años atrás, cuando no existía absolutamente un gobierno, no existía un Estado, desde las épocas primitivas. Necesitamos sí o sí trasladarnos hasta esas épocas para ver cómo nace el Estado, cómo empieza, bajo qué necesidad empieza a aparecer esta palabra Estado, o la palabra sociedad, por ejemplo, ¿no? La palabra civilización, la palabra urbana. Entonces son pequeñas cosas que es importantísimo conocer y saber, ¿no? Por eso, para empezar, vamos a ver este video, cómo se origina el Estado, ¿de acuerdo? Por favor, van poniendo sus reacciones si logran escuchar el audio, ¿sí? Para que nosotros podamos entender qué es el Estado de una manera sencilla, primero tenemos que comprender cómo se origina. El ser humano es un ser social por naturaleza. Desde que apareció en la Tierra, ha tenido que agruparse para poder sobrevivir. Esto lo llevó a conformar familias. La familia fue entonces la primera forma de organización social humana. Luego, estas se convirtieron en clanes y tribus. Las tribus eran grupos sociales cuyos integrantes comparten un mismo origen, así como ciertas costumbres y tradiciones. Las tribus eran básicamente grupos de familia que no tenían un territorio definido y se organizaban bajo el liderazgo de un individuo que generalmente era el de mayor edad o el más fuerte. Luego, conforme pasaron los años y de tener grupos de individuos de tamaño reducido, surgieron sociedades de mayor cantidad, en donde comenzaron a desarrollarse nuevas formas de poder y gobierno. A esta nueva forma de ejercer el poder se le denomina dinastía. Se le denomina dinastía o linaje a una sucesión de gobernantes que vienen de una misma familia o emparentados entre sí, es decir, a una sucesión genealógica, en donde al morir el gobernante o rey le dejaba el poder a su hijo, y así sucesivamente. Estas dinastías comenzaron a desarrollarse en las avanzadas culturas de Egipto, China e India. Aquí nacen los primeros reinos con primitivas organizaciones de tipo estatal.
Desde mediados del siglo IV a.C., empiezan grandes cambios y tiene lugar por primera vez la revolución urbana. Esto quiere decir que hay una disminución de actividades agrícolas reemplazadas por otras actividades económicas, y esto trajo consigo el paso de la población campesina a las ciudades. Como vemos, el desarrollo de las ciudades ha sido un factor importante para la creación del Estado, ya que las ciudades, por ser organizaciones más complejas e independientes, requerían de nuevas formas de ordenamiento en la sociedad, es decir, ordenamiento de sus leyes y formas de gobierno. Entonces podemos decir que el Estado surge como una necesidad de organización de las poblaciones, que cada vez más han ido creciendo en cantidad, como en las diversas maneras de vivir. Si nos ponemos a reflexionar, las ciudades no podrían desarrollarse sin un ordenamiento social, jurídico y político. Es por eso tan necesario el Estado. Como ya hemos visto el origen del Estado, ahora estamos en la capacidad de poder definirlo. Entonces podemos decir que el Estado es una forma de organización social, porque está organizando a un grupo de pobladores, es decir, a una sociedad. Jurídica, porque para mantener el orden establece leyes y normas. Y política, porque atiende asuntos que importan a todos los ciudadanos, es decir, a todos los pobladores. Ahora ustedes se preguntarán, ¿y cuál es la finalidad del Estado? ¿Cuál es el objetivo de una organización social, jurídica y política? Muy fácil. La finalidad del Estado es garantizar mediante el ordenamiento político el bienestar de toda la población, garantizando su defensa y condiciones para el desarrollo de la sociedad. Muy bien. Hemos podido ver en el video, ¿no? Algo que podemos resaltar, sobre todo la finalidad del Estado, ¿no? Entonces el Estado nace, y lo dijo muy claramente, ¿no? Nace por una necesidad, sobre todo, de poder organizarse. A medida que las civilizaciones, ¿no? Las familias, ¿no? Iban creciendo, iban aumentando su tamaño, iban aumentando su población, pues ya empezó a ser cada vez más complicado la forma de cómo ellos iban a organizarse. Entonces, frente a esa necesidad, nace, pues, ¿no? Nace el Estado, ¿no? Nace esa forma de poder organizarse como sociedad, ¿no? Y para poder hablar ya de Estado, ¿no? Después de cómo surge un Estado, pues ya nos habla de tres aspectos importantes, ¿no? Que lo vamos a ver también más adelante. Tiene una forma social, una forma jurídica y política. Social en el sentido, pues, de que pues administra, ¿no? O organiza un conjunto de personas, de familias, una población. Dijo también jurídica, porque para poder organizarlos yo necesito normas, necesito leyes, ¿no? Necesito una normativa para que pueda regular el comportamiento, ¿no? Pueda ser una forma reguladora de poder organizar la sociedad. Y al mismo tiempo político, porque el Estado necesita poder para poder y de forma, ¿no? De forma propia poder gobernar, ¿no? Por eso es que viene el tema de gobierno, ¿no? Entonces, si ya sabemos cómo nace el Estado, ¿no? Algunos componentes, podemos decir entonces que el Estado es una organización política que ejerce soberanía sobre un territorio determinado, con el fin de garantizar el orden interno y la seguridad externa.
así como promover el bienestar de sus ciudadanos. Esta última parte, promover el bienestar de sus ciudadanos, va a ser como si fuese nuestra Biblia, ¿no? En el sentido de que vamos a tener que comprender, interiorizar, o por no decir memorizar, de que a lo largo de nuestras sesiones nos vamos a ir dando cuenta que para alcanzar este bienestar de los ciudadanos es finalmente todo lo que se hace en gestión pública. En nuestra última sesión, cuando ya hablemos de gestión pública, enfocándonos acerca de cómo está nuestra gestión pública, algunos problemas que tienen y qué se está haciendo para modernizar nuestra gestión pública, también vamos a hablar de que finalmente es alcanzar el bienestar de los ciudadanos. Entonces, si su finalidad del Estado es promover el bienestar de sus ciudadanos, que al mismo tiempo garantizar un orden interno, una seguridad externa, entonces el Estado tiene que moverse, ¿no? En el sentido de que tiene que operar, tiene que funcionar, ¿no? Entonces, para poder funcionar, yo necesito ciertas instituciones, ¿no? O necesito una estructura orgánica como Estado para poder cumplir lo que ustedes están viendo en pantalla, ¿no? Nos dice que es una organización política que ejerce soberanía sobre un territorio. Pero, ¿qué es un territorio? ¿Qué es soberanía? A ver, vamos a ver. Entonces, el Estado es un concepto político que se refiere a una forma de organización social soberana. Nuevamente estamos hablando de una forma de organizarse. ¿Qué organizamos? Pues es una organización social, o sea, quiere decir conjunto de personas, conjunto de familias, y es más, acá podríamos decir mediante esta pregunta, ¿no? Y a ver en el chat vamos respondiendo, ¿no? ¿Cuál es el núcleo o la base fundamental de una sociedad? Para también comprender un poquito sobre los inicios del Estado, ¿no? Está formado por un conjunto de instituciones que tiene el poder de regular la vida sobre un territorio determinado. Cuando hablamos de soberanía, por ejemplo, nos dice organización social soberana, siempre está acompañado de la palabra territorio. ¿Y por qué territorio? Porque territorio es uno de los elementos del Estado. Nos dice territorio, población, orden jurídico y gobierno. En el artículo 43 de la Constitución Política, dice que el Estado es uno e indivisible. Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado y se organiza según el principio de la separación de poderes. ¿Qué entendemos por separación de poderes? Y ojo, esta denominación de separación de poderes se escucha mucho. En los medios de comunicación siempre se escucha en muchas entrevistas de la famosa separación de poderes. Pero ¿qué significa? ¿O para qué es? ¿O por qué los poderes se separan, ¿no? Se rompen, ¿no? Bueno, el Estado tiene estos 4 elementos para poder comprender más aún de qué es lo que define al Estado como un concepto político, porque nos dice que es una forma de organización. Territorio, que justamente viene el tema de la soberanía. ¿Qué es el territorio? Que es el espacio geográfico delimitado por fronteras donde la población se organiza y que nos proporciona el medio ambiente y los recursos naturales. O sea, quiere decir que el territorio es ese espacio geográfico, ¿no? Es el lugar, pues, donde pisamos. Y no solamente lo que pisamos. Por ejemplo, ¿qué más nos dice? Que el artículo 54 de la Constitución nos dice el territorio es inalienable e inviolable. Comprende el suelo, lo que dijimos, o sea, donde estamos pisando. También comprende el subsuelo, el dominio marítimo y el espacio aéreo que los cubre. O sea, quiere decir que hasta nuestros cielos están dentro de nuestro territorio.
Entonces, territorio no solamente significa, pues, el suelo, ¿no? Sino si abarca mucho más allá. Entonces, si nos que un elemento del Estado es el territorio, y ahí es donde ejerce su soberanía, pues quiere decir que en esa delimitación de fronteras, el Estado puede ejercer, puede funcionar dentro y exclusivamente de ese territorio que le pertenece. Por ejemplo, el Estado del Perú no va a poder ejercer su poder, ¿no? Para gobernar dentro de repente del Estado ecuatoriano, del Estado colombiano, Brasil, Bolivia, porque sencillamente no es su territorio, ¿no? Entonces es importante comprender estos elementos para entender qué es el Estado, ¿no? O por qué muchos dicen, no es la soberanía, está dentro de la soberanía del Estado peruano, porque quiere decir que está dentro de nuestro espacio geográfico. Por eso es que es un elemento del Estado el tema del territorio. ¿Y por qué viene el tema de la frontera? A ver, vamos a retroceder un poco. Aquí, por ejemplo, organización política del Estado que ejerce soberanía sobre un territorio determinado por las fronteras, con el fin de garantizar el orden interno, mejor dicho, a la misma sociedad peruana y la seguridad externa. Entonces, ¿cómo el Estado puede garantizar la seguridad externa si es que no estuviera bien definido el tema de sus fronteras, ¿no? Eso quiere decir que el Estado debe garantizarnos frente, no sé, pues, ¿no? De repente a algún atentado de otro Estado, por ejemplo, de Ecuador, de Colombia, ¿no? Al mismo tiempo, ellos no pueden entrar al territorio peruano y ejercer una soberanía, ¿no? Entonces, por ahí va el tema, por ahí va el de lo que está expuesto en la lámina, ¿no? Y si tuviesen alguna pregunta, por favor, en el chat vamos escribiendo para también ir dinamizando nuestra clase, ¿sí? Entonces, hasta ahí hemos visto el tema de territorio. Ahora, ¿por qué un orden jurídico? Hemos escuchado también que el orden jurídico, ¿no? Es porque necesita reglas. O en otras palabras, son las reglas del juego para poder organizar esta sociedad. Conjunto de regulaciones fundamentales que establece las relaciones de la vida social. ¿No? Un concepto bastante sencillo, muy claro, por cierto. Conjunto de regulaciones fundamentales o básicas para las buenas relaciones dentro de la vida social. ¿Y relaciones entre quiénes? Entre el gobierno y la persona o el ciudadano. Al mismo tiempo, de persona entre personas, ¿no? O sea, entre ciudadanos, entre familias, entre organizaciones y al mismo tiempo de la persona con el gobierno, ¿no? Entonces nos damos cuenta como que es un triángulo, ¿no? Es un ciclo, que la buena relación se tiene que dar entre todos los elementos que conforman el Estado, ¿no? El gobierno con la persona, esa misma persona con su propio gobierno y al mismo tiempo entre persona a persona, entre ciudadano a ciudadano, entre poblador a poblador, ¿no? Entonces, por eso tiene que existir el orden jurídico. ¿Y por qué un gobierno? Nos dice que autoridad ejerce un poder político porque debe ordenar eficazmente y regula los actos de la población. ¿Qué nos dice el artículo 45 de la Constitución? Que el poder del Estado emana del pueblo. Esto es muy importante, estimados participantes. El poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones que la Constitución y las leyes lo establecen. ¿Qué quiere decir? Que el poder nace del pueblo, o sea, de la sociedad, de la población. ¿Y cómo se ejerce o se traslada
este poder a un gobierno, porque finalmente el gobierno nos dice que es la autoridad, ¿no? A través de un poder político. Acá nos dice el poder del Estado. ¿Qué quiere decir? Que para que cualquier gobierno, porque ahí estamos hablando ya de una organización política, al entrar al gobierno, por eso también escuchamos que dice, pues no, el gobierno de turno, el gobierno que sale, el gobierno que ingresa, es porque finalmente la sociedad elige a estos gobernantes a través de las elecciones, ¿no? A través del voto popular, cuando existe el tema democrático, ¿no? Mediante la democracia. Por eso es que nos dice que el poder del Estado nace del pueblo. Mejor dicho, el pueblo escoge quiénes los van a representar, quiénes van a formar parte del gobierno para que pueda representar al Estado y cumplir la finalidad que ya sabemos. Por eso les dije, acordémonos de esta frasecita, ¿no? Garantizar el bienestar de la ciudadanía, ¿no? Entonces, hasta ahí creo que está bastante claro. Y finalmente hablemos entonces del Estado peruano. Ya sabemos cómo nace el Estado, cómo se origina, sus elementos, para poder decir efectivamente sí, es un Estado, ¿no? Su finalidad es respetar la dignidad de las personas, que significa lograr una mejor calidad de vida. Y por eso se hace una gestión pública, para que el Estado logre esta finalidad, lo que ustedes están viendo en pantalla. Al respecto, la Constitución Política del Perú señala que el fin supremo de la sociedad y del Estado es la defensa de la persona y el respeto de su dignidad. Cuando hablemos de políticas públicas, vamos a comprender mejor cuando se habla de dignidad, acerca de la forma o de tantas brechas que existen en una sociedad, como por ejemplo la desigualdad, ¿no? El desempleo, la pobreza, tantas personas que se encuentran dentro de este problema social, es que quiero que traslademos, ¿no? Y empecemos a comprender por qué esta definición, ¿no? El fin supremo es el respeto de su dignidad, de una calidad de vida, ¿no? Porque finalmente eso es lo que es la finalidad del Estado, que para eso existe. Entonces ya nos damos cuenta, si nosotros sabemos cómo se origina, ya podemos darnos cuenta por qué existe el Estado, por qué se ha conformado de esta manera, ¿no? ¿Por qué tiene esta estructura orgánica el gobierno? Entonces, para poder alcanzar esta finalidad, nos dice que el Estado ejerce poder. Y para que el Estado tenga ese poder es porque nace o es conferido, ¿no? O es delegado, transferido de la misma sociedad. Obviamente con sus limitaciones, pues lo que la Carta Magna diga, ¿no? Ordene. Acá podemos ver algunas prioridades ya como Estado que la Constitución política dice, ¿no? Una de ellas es defender la soberanía nacional, ¿no? Frente a otros estados, ejercer y ejecutar política de fronteras, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de amenazas contra su seguridad, y ojo, seguridad tanto interna como externa. Y por ahí también vamos viendo por qué la población está en el derecho de exigir a un gobierno el tema de su protección de amenazas contra la seguridad, ¿no? Entonces, no es que se dé la gana de exigir algo al gobierno, ¿no? Sino porque eso es la finalidad de su existencia, para eso existe el Estado, ¿no? Tiene como un deber primordial, por ejemplo, ¿no? Ya hemos visto, proteger a la población de amenazas contra su seguridad, ¿no? Y cuando hablamos de atentar contra la vida humana, con mucha más razón, ¿no? Estaríamos tocando incluso dos deberes primordiales. También el tema de garantizar la vigencia de los derechos humanos, ¿no? Promover el bienestar general que se funda en la justicia, en el desarrollo integral y equilibrio de la nación.
Promover la integración, particularmente latinoamericana, así como el desarrollo y cohesión de las zonas fronterizas en concordancia con la política exterior. Acá estamos hablando de un desarrollo. Esto también es importante. ¿Cuáles son los niveles de gobierno? Entonces, ya sabemos que el gobierno es, ¿no? Es una organización política que tiene poder para ejercer dentro de la sociedad, para poder ordenar, para poder fomentar el desarrollo, para poder garantizar la finalidad del Estado, ¿no? Que es el bienestar de toda la sociedad, ¿no? Y para ello se divide en tres niveles. El gobierno del que estamos hablando, ¿no? Tiene un nivel nacional, un nivel regional y un nivel local. Esto también es importante tenerlo bien claro, porque cuando se habla de políticas públicas dentro de gestión pública, cada nivel tiene una tarea importante. Cada nivel tiene un papel sumamente relevante frente frente a acciones o tareas cuando el Estado intenta resolver los problemas que existen en la sociedad. Cuando el Estado, a través del gobierno, pues al intentar buscar ese bienestar, pues va a tener que resolver problemas dentro de la sociedad, problemas públicos. Y por eso en cada nivel va a haber una tarea muy importante, ¿no? De, que tiene que desempeñarse para poder alcanzar estos temas, ¿no? En nuestro tema 3, en nuestra sesión 3, cuando hablemos de políticas públicas, nos vamos a dar cuenta de una mejor manera el papel que desempeña cada nivel de gobierno frente al diseño de políticas públicas, ¿no? Pero para ello, por eso estamos en la parte de fundamentos básicos, es importante comprender los niveles que existen, ¿no? Entonces ya hay tres. Hay un nivel nacional, que son competencias de alcance nacional, y ojo, ¿no? Y ahí nos dice que comprenden a los tres poderes del Estado y a los organismos constitucionalmente autónomos. ¿Y cuáles serán? También lo vamos a ver más adelante. El nivel regional, su ámbito de gobierno son los departamentos, que está a cargo de los gobiernos regionales, ¿no? Por departamentos, creo que eso está bastante claro. Y el nivel local nos dice que son los gobiernos de las provincias, distritos, centros poblados, y está a cargo sobre todo de las municipalidades. Hablemos ahora del nivel nacional. El Estado peruano se organiza de acuerdo con el principio de separación de poderes, ¿no? Que finalmente eso es lo que dice la Constitución cuando habla del Estado. Está el legislativo, judicial y ejecutivo. Esta división tiene como finalidad evitar el poder absoluto y total de un poder frente a otro. Entonces, ahí está la respuesta de por qué el nivel nacional o el Estado peruano tiene esta división, ¿no? Tiene la forma de separar los poderes, porque cuando existe el poder absoluto, o mejor dicho, el poder salga de un solo lado, este poder puede corromper y se puede utilizar de una forma que, que ya no sea para el bien de la sociedad, sino por el lado contrario, ¿no? Este poder puede ser utilizado en beneficio que no esté relacionado al bienestar de la sociedad. Por eso es que existe esta separación de poderes para que entre ellos puedan regularse, puedan poder ir ajustando al otro, ¿no? Si está haciendo las cosas mal y pueda ir funcionando y de esa forma ir ajustando, ¿no? Y las cosas que no se estén haciendo bien, puedes ir poniéndole alerta, ¿no? Ustedes habrán escuchado mucho de las famosas censuras, ¿no? Una moción de censura, una interpelación a un ministro,
Entonces, esas acciones es justamente por eso, porque en ese caso, por ejemplo, el Congreso puede ¿no? Puede censurar, puede interpelar a un ministro que representa al Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, por eso es la separación de poderes. Pero también más adelante creo que tenemos estas actividades, ¿no? Entonces, vamos a hablar primero del Poder Legislativo. ¿Dónde recae? Reside en el Congreso. Congreso de la República, el cual tiene autonomía normativa, económica, administrativa y política. Y es soberano en sus tres tipos de funciones: legislativa, control político, que esto es parte de la separación de poderes, y algunas especiales. A ver, vamos a ver cuáles son. El Congreso de la República consta de una Cámara única hasta ahora, ¿no? Porque en las próximas elecciones ya se va a ver una nueva forma, ¿no? De dos cámaras, que ya será un tema, pues, de repente más adelante, que ya tendríamos que cambiar la estructura de cómo está organizada el Congreso de la República, ¿no? Pero por el momento está compuesto por 130 congresistas elegidas por un periodo de 5 años mediante un proceso electoral organizado conforme a ley, ¿no? Nuevamente, ¿y por qué son elegidos por un periodo de 5 años? Porque hay un proceso electoral. Recordemos nuevamente, ¿no? El poder del Estado emana del pueblo, de la sociedad. Entonces ya sabemos por qué son elegidos mediante elecciones los congresistas, ¿no? Que finalmente van a representar al Estado, ciertas organizaciones políticas por mayoría de votos, y ya son parte del Estado porque estarían dentro de un poder del Estado. Los congresistas representan a la nación y no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación, ni son responsables ante ninguna autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en ejercicio de sus funciones. Su estructura orgánica tiene una organización parlamentaria que se refiere a la organización y trabajos de los congresistas, los cuales pues está el pleno, el consejo directivo, el presidente del Congreso, la mesa directiva y las tantas comisiones que se arman para poder realizar el trabajo, ¿no? Por ejemplo, hay una comisión de investigación, ¿no? Entonces, estas múltiples comisiones conforman la organización parlamentaria. Hay un servicio parlamentario que se refiere a los órganos ya de asesorías y apoyo administrativo, que está organizado según lo que indica el Estatuto del Servicio Parlamentario, el cual establece los lineamientos de la carrera del personal de las unidades orgánicas y las áreas funcionales del Congreso, ¿no? Aquí están las funciones que refieren, ¿no? Y sobre todo las principales del Poder Legislativo que recaen en el Congreso de la República. La principal función es la de legislar, ¿no? Comprende el debate y la aprobación de reformas de la Constitución política, de las leyes y resoluciones legislativas, así como su interpretación, modificación y derogación de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Constitución política, ¿no? Entonces eso está muy claro. Su función principal es la de legislar, ¿no? Como dice ahí, y para poder legislar, pues vienen el tema de los debates, que son justamente uno de los procesos para poder promulgar una ley, ¿no? ¿Cómo empieza? Aquí pueden ver en pantalla. Empieza por una iniciativa legislativa, un proyecto de ley, por ejemplo. Las comisiones lo estudian, se realiza la publicación de los dictámenes en el portal del Congreso. Ojo, no es en el diario El Peruano, sino simplemente en el portal del Congreso el tema de los proyectos de ley, ¿no? Y finalmente se debate en el Pleno, donde ahí pues viene el tema de las votaciones, ¿no? Los cientos congresistas pues tendrían que empezar a votar si están a favor, en contra, o simplemente no votan, no opinan, ¿no? Un voto en blanco, por no decirlo así, ¿no? Y finalmente se dice que está la aprobación por doble votación, y finalmente se presenta al Poder Ejecutivo para que pueda promulgar la ley, ¿no?
Y ojo, el Poder Ejecutivo también podría observar este proyecto de ley y lo regresaría al Congreso para que pueda levantar las observaciones, ¿no? Y finalmente, si es que esa propuesta del Congreso, pues como se dice, ok, no hay observaciones, finalmente se promulga dentro de el diario El Peruano, ¿no? Entonces, más o menos eso es de manera muy general el procedimiento para promulgar una ley, ¿no? Y ya se dan cuenta que está a cargo del Congreso de la República, pero no lo puede publicar por sí solo, ¿no? Sino que también tiene que pedir como que la opinión del Poder Ejecutivo para que pueda, pues, dar su opinión, ¿no? De repente decir si hay, no está bien o... Entonces, en ese sentido, pues, se busca el tema, ¿no? Del equilibrio de poderes, ¿no? Para que ambos poderes como que estén de acuerdo, ambos poderes dicen, sí, definitivamente esto hace bien a la sociedad y adelante, ¿no? Función de control político. Investidura del Consejo de Ministros. Por ejemplo, quiero que vean el quinto puntito, moción de censura y cuestión de confianza, interpelación a los ministros del Consejo de Ministros, no, perdón, a los miembros del Consejo de Ministros, que obviamente son los ministros, ¿no? Entonces ahí viene esa función, como dice, de control político para empezar a equilibrar o para que el Poder Ejecutivo rinda cuentas frente al Poder Legislativo en el cumplimiento de la separación de poderes, repito, ¿no? Por eso ustedes habrán escuchado hace poco nada más, ¿no? Con este lamentable hecho que sucedió el día domingo, ¿no? A un integrante de un grupo musical, donde el Congreso ya pues empieza a hacer el tema de las votaciones para interpelar al ministro del Interior, ¿no? ¿Y por qué puede interpelar? Porque ustedes ya están aprendiendo el día de hoy, porque sencillamente el Congreso tiene esa función de control político, porque la separación de poderes lo permite, ¿no? Para poder decir de repente, ¿no? Señores, o bueno, ¿no? Señores del Poder Ejecutivo, el trabajo que ustedes están haciendo no está bien o no lo están haciendo de una forma correcta. Por favor, rindan cuentas, rindan ¿no? qué está pasando, qué está sucediendo, ¿no? Y si sencillamente el Congreso de la República, por procedimientos que la Constitución también podría ver el tema, ¿no? De la cuestión de confianza, ¿no? No le da la confianza y pues tendría que ver ya ciertos procedimientos de repente para cambiar a otro ministro, ¿no? Entonces se dan cuenta que esta función de control político se puede hacer, ¿no? Se puede desarrollar con la finalidad de que no exista el poder absoluto, de que el poder ejecutivo no tenga el poder absoluto y no pueda ser controlado por nadie, ¿no? Eso es la finalidad de la separación de poderes, ¿no? Entonces ya nos dimos cuenta que el Congreso, para cumplir ello, pues tiene esta función de control político, ¿no? Ahí hay muchas que ustedes pueden dar y los materiales también creo que lo pueden tener, ¿no? También existen funciones especiales, ¿no? Una de ellas es que nos dice la designación, elección y ratificación de los siguientes funcionarios: el Contralor General de la República, Defensor del Pueblo, miembros del Tribunal Constitucional, presidente del BCR, ¿no? Así como el Poder Ejecutivo puede, a través del presidente, designar pues los ministros para que puedan ejercer y puedan operar dentro de toda la estructura del Poder Ejecutivo. El Congreso también puede designar a ciertas entidades autónomas, por ejemplo, al Contralor, que es de la entidad de la Contraloría, el Defensor del Pueblo, y los miembros del Tribunal Constitucional, también al presidente del BCR y a otras instituciones, ¿no? Entonces son funciones adyacentes, ¿no? Ahora el Poder Judicial tiene como función principal la administración de justicia y recae, pues, ¿no?
en el Palacio de Justicia, que ustedes pueden ver en pantalla, ¿no? Y lo hace a través de sus órganos jerárquicos en cumplimiento también de la Constitución Política y es presidido por el presidente de la Corte Suprema, ¿no? A ver, vamos a ver brevemente cuáles son los órganos jurisdiccionales. Podemos ver que en la parte más alta, ¿no?, está la Corte Suprema de Justicia de la República. Luego siguen las Cortes Superiores de Justicia en los respectivos distritos judiciales, los juzgados especializados y mixtos en las provincias respectivas, y los juzgados de paz letrados en las ciudades o poblaciones. O sea, también va descentralizándose, ¿no? Finalmente están los juzgados de paz. Ahora viene el poder ejecutivo, que hablando orgánicamente es el más amplio, es el más complejo, en que hay que distinguir ciertas responsabilidades, ¿no? Y vamos a dedicar prácticamente ahora de lo que es el poder ejecutivo. Ya hablamos de los dos poderes, legislativo, ¿no?, judicial, que sus tareas prácticamente están más claras, ¿no? Están mejor definidas, ¿no? Legislativo simplemente legislar, ver el tema de las leyes, y el ejecutivo ya tiene una tarea un poquito diferente. Vamos a ver de qué se trata. Se encarga de dirigir y aprobar la política general de gobierno, cumpliendo, entre otras funciones, conforme a la ley orgánica, la famosa ley Lope. A ver, ¿cuáles son sus funciones? Reglamentar las leyes, evaluar su aplicación y supervisar su cumplimiento. Por ejemplo, hemos dicho que el Poder Legislativo se encarga de promulgar leyes, ¿no? Una vez que se publica la ley, pues el Poder Ejecutivo tiene que reglamentar, tiene que elaborar un reglamento para que pueda entenderse o ejecutar o dar las reglas de juego para poder cumplir las leyes, ¿no? Creo que por ahí está claro. Repito, si tuviesen alguna pregunta, por favor, en el chat yo los estoy esperando, estoy leyendo y poder hacer un alto, ¿no? Planificar, normar, dirigir, ejecutar y evaluar las políticas nacionales. Acá ya estamos hablando de otro tipo de política. Aquí habla, mire, de política general de gobierno. Y aquí estamos hablando de otro tipo de política. Evaluar las políticas nacionales, sectoriales, otro tercer tipo de política, en conformidad con las políticas de Estado. Acá ya estamos hablando de un cuarto tipo de política, pero están dentro del poder ejecutivo. Por eso es que esto se va a relacionar mucho, gente, que podamos entenderlo cuando empecemos a hablar de políticas públicas, porque las políticas públicas están en estas diferentes formas de políticas, como política general, una nacional, sectorial, políticas de Estado, ¿no? Pero finalmente nos dice que todas esas políticas va a servir para poder garantizar el bienestar de la ciudadanía, porque finalmente eso sirve o para eso existe una política pública, porque la final del Estado es eso, garantizar el bienestar de la sociedad. Entonces, ¿qué poder se está acercando un poquito más a ello? El poder ejecutivo a través de estas políticas públicas. Establecer relaciones, buscar el consenso, prestar asistencia técnica y desarrollar mecanismos de cooperación con todas las entidades de la administración pública. Mejor dicho, una buena articulación entre todas las entidades del Estado. Y vamos a ver que el Poder Ejecutivo tiene muchas entidades públicas, bastantes entidades públicas. ¿Y por qué? Ahora vamos a ver cómo, incluso por qué se relacionan justamente con los niveles de gobierno. ¿Qué más? Implementar la coordinación con los gobiernos regionales, gobiernos locales, con énfasis en las competencias compartidas. ¿Ve? Finalmente,
Los dos puntos es su tarea principal del Poder Ejecutivo. ¿Qué competencias exclusivas tiene el Poder Ejecutivo? Diseñar y supervisar políticas nacionales y sectoriales, las cuales son de cumplimiento obligatorio por todas las entidades del Estado en todos los niveles de gobierno. ¿Cuáles son los niveles de gobierno? Nacional, regional y local. Entonces es de exclusiva competencia diseñar y supervisar políticas nacionales, sectoriales, o mejor dicho, ¿no? Su tarea exclusiva es diseñar políticas públicas, así de sencillo, ¿no? Una manera muy fácil, diseñar políticas públicas. Y cuando desagregamos las políticas públicas, ya vamos a hablar ahí de ello. Políticas de Estado, políticas de gobierno, políticas nacionales, sectoriales, multisectoriales, políticas institucionales incluso. Pero finalmente todas estas políticas son políticas públicas. ¿Qué más? Ejercer, pudiendo desconcentrar, pero no delegar. Hay cosas que el Poder Ejecutivo no puede delegar. Por ejemplo, ¿cuál? Las funciones y atribuciones inherentes a relaciones exteriores, defensa, seguridad nacional y fuerzas armadas, ¿no? Justicia, orden interno, la Policía Nacional, las fronteras, administración tributaria de alcance nacional y endeudamiento público nacional. Mayormente este segundo punto refiere a que no puede delegar a los niveles de gobierno más abajo, o sea, al regional y al local. Son exclusivas del nivel nacional. Competencias compartidas que sí puede delegarlas. Nos dice que son aquellas que intervienen dos o más niveles de gobierno. ¿Ves? Está bastante claro. A ver. Las exclusivas son del nivel nacional. Las compartidas pueden ser delegadas al regional y al local, y que comparten fases sucesivas dentro de los procesos implicados. La ley indica cuál es la función específica y responsabilidad que corresponde a cada nivel. Así es. Conforme lo dispuesto en su ley orgánica, el ejercicio de las competencias compartidas del Poder Ejecutivo con los gobiernos regionales. Hay una ley orgánica de gobiernos regionales y hay una ley orgánica de gobiernos locales, que finalmente ahí están definidas cuáles son sus tareas y obligaciones. Así como por las leyes de organización y funciones de los ministerios y entidades que componen todo el Poder Ejecutivo. ¿Cómo se compone el Poder Ejecutivo? A través de un presidente. Ya sabemos que es el jefe del Estado, jefe supremo de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y el jefe de todo el Poder Ejecutivo. Tiene facultad normativa para dictar decretos legislativos, decretos de urgencia, decretos supremos y resoluciones supremas. Vimos que la función del Poder Ejecutivo es reglamentar las leyes. El Congreso saca una ley y el Poder Ejecutivo la reglamenta mediante decretos. Mediante un decreto la puede reglamentar. Por eso sale reglamento tal, de la ley tal, ¿no? Aprobado con decreto supremo tal, ¿no? O decreto de urgencia tal, ¿no? Entonces se dan cuenta cómo se relaciona mucho eh, esta articulación entre los poderes del Estado, ¿no? Está el despacho presidencial, que es un organismo público ejecutor adscrito a la PCM, que es el responsable de asistencia técnica y administrativa de la presidencia de la República, ¿no? Sobre todo para que pueda cumplir sus funciones como presidente. También tiene su ROF, es del despacho presidencial, que determina sus funciones generales, su estructura orgánica o su organigrama, dicho de otra forma, así como las relaciones entre los diferentes órganos que vinculan a las actividades públicas y también privadas, ¿no? Está el Consejo de Ministros,
que es presidido por el presidente del Consejo de Ministros. Está conformada por ministros nombrados por el presidente. Por eso decíamos que una función especial, por ejemplo, ¿no?, del Congreso de la República era que podía, por ejemplo, escoger a los miembros del Tribunal Constitucional. Y la presidenta, como jefe del Poder Ejecutivo, puede también ser nombrado o puede nombrar ministros, ¿no? Los diferentes ministros de Estado en cada sector. Está la presidencia del Consejo de Ministros, la famosa PCM, que es el ministerio responsable de la coordinación de las políticas nacionales, sectoriales y multisectoriales del Poder Ejecutivo. Dicho de otra forma, es el responsable de coordinar todas las políticas públicas. Así nada más. Políticas públicas. Ya en nuestra sesión 3, yo les voy a explicar mejor, porque finalmente vamos a dedicar toda esa clase a hablar exclusivamente de políticas públicas. Pero para eso ya vamos a saber, ¿no?, quién diseña las políticas públicas, ¿no?, qué nivel de gobierno. Por eso es importante siempre conocer conceptos previos, ¿no? Siempre es importante conocer algunos fundamentos muy básicos para poder comprender el enorme universo de la gestión pública, ¿no? Y que sinceramente a veces el tiempo que disponemos, 5 sesiones, no es suficiente, ¿no?, para explicar eh, detalladamente todo este ambiente, ¿no?, este metaverso, ¿no?, que es la gestión pública. Pero estamos para justamente poder darlos de una forma muy sencilla, ¿no? Bueno, y también están los ministerios, que son organismos que pertenecen al Poder Ejecutivo, que comprenden uno o varios sectores, considerando su homogeneidad y finalidad, ¿no? Ahí se encuentran confinados los ministros de Estado, que son nombrados por el presidente de la República y son responsables de dirigir y gestionar dentro de su sector, ¿no? Funciones: formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar, evaluar la política nacional, sectorial, bajo su competencia. Prácticamente, como el Poder Ejecutivo tiene la tarea de dirigir, diseñar las políticas públicas, pues simplemente eh, es como que le delega a cada ministerio para que haga esas funciones, realice esas funciones, pero dentro de su sector. Por eso dice bajo su competencia. Ministerio de Salud, dentro del sector salud. O sea, formula, diseña políticas públicas, pero dentro del sector salud. Ministerio de Cultura, formula, diseña políticas públicas dentro del sector de cultura. Medio Ambiente, dentro del medio ambiente. Ministerio de Economía y Finanzas, dentro del sistema del sector financiero, ¿no? Aprobar disposiciones normativas, cumplir y hacer cumplir el marco normativo relacionado con su ámbito, coordinar la defensa judicial de las entidades de su sector y realiza el respectivo seguimiento al desempeño y logros alcanzados a nivel nacional, regional y local, o sea, en los 3 niveles de gobierno. Entonces ya hemos hablado del ministerio. Y ahora vamos a hablar, ya hablando de entidades públicas que son del Poder Ejecutivo. Por eso al inicio les decía que el Poder Ejecutivo, su estructura orgánica es más amplia, ¿no? Es un poquito más complejo que el legislativo y el judicial. Los organismos públicos se dividen en 2: los ejecutores y los especializados. Y los especializados a su vez también se dividen en 2: los reguladores y los técnicos especializados. Vamos a ver de qué se tratan con algunos ejemplos. Los organismos públicos ejecutores primero. Dice que se crean cuando se requiere una entidad con administración propia debido a que la magnitud de sus operaciones es significativa.
o cuando se requiere una entidad dedicada a la prestación de servicios específicos, puntuales. Por ejemplo, está Sierra y Selva Exportadora, que pertenece al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Por ejemplo, el Instituto Geofísico del Perú, que pertenece al Ministerio del Ambiente, o se dice que está adscrito, ¿no? Todo organismo público tiene que estar adscrito a algún ministerio, porque finalmente es su sector. Por ejemplo, nos dice, ¿no? Se crea para la prestación de servicios específicos. Por ejemplo, como Estado necesitamos una institución, pues que nos revele, por ejemplo, ¿no? El tema de las magnitudes de un movimiento sísmico. Eso no lo puede hacer una institución cualquiera, ¿no? Oh, ok, entonces creamos el Instituto Geofísico del Perú, que va a ser un órgano público ejecutor, que sencillamente al Ministerio del Ambiente. Sería un poquito, ¿no? Fuera de lógica si estuviera adscrito al Ministerio de Salud, ¿no? Entonces, se dan cuenta, ¿no? Que por ahí va, ¿no? Por ejemplo, la Biblioteca Nacional del Perú, exclusivamente para ver el tema bibliográfico, ¿no? Especializada en ver temas bibliográficos. Tiene que estar adscrito al Ministerio de Cultura, ¿no? Entonces, así, de esta forma, existen estos organismos públicos ejecutores, ¿no? Ahora vamos a ver el segundo tipo, los organismos públicos especializados, que a su vez hay dos, los reguladores y los técnicos especializados. A ver, vamos a ver cuáles son los reguladores. Se crean para garantizar un tratamiento técnico de la regulación, fiscalización. Esta palabra es muy importante. La anterior decimos que son por servicios específicos, como INDECI, por ejemplo, ¿no? Exclusivamente a defensa civil. Pero acá hay algo. Fiscalización y supervisión de actividades económicas, o sea, de actividades, por decir, dentro del mercado, ¿no? Dentro del mercado que opera dentro del territorio nacional, dentro del territorio, ¿no? Nuevamente estamos hablando de un territorio. Por lo tanto, el Estado tiene que fiscalizar y supervisar esas actividades de, por ejemplo, ¿no? De la parte privada. Con un ejemplo muy sencillo para poder entenderlo, ¿no? Es más, nos dice o que se desarrollen en condiciones de monopolios naturales o poco competitivos. Finalmente, el monopolio no es saludable para el consumidor, ya hablando un poco en la parte privada, ¿no? Por el tema de los precios, un poco que podría abusar, ¿no? El tema de los productos, pero alguien tiene que defender al consumidor, porque finalmente es la sociedad quien va a adquirir estos productos de la actividad privada, ¿no? Evitar que haya un abuso de precios, por ejemplo, ¿no? ¿Y mediante qué instituciones o organismos reguladores? Por ejemplo, me gusta usar este organismo, OPSITEL, que es el organismo supervisor de la inversión privada en telecomunicaciones, ¿no? Este para mí es un organismo muy claro de que mediante esta institución pues va a buscar regular el comportamiento de todas las empresas que, que están dentro del mercado de telecomunicaciones, como Movistar, Claro, Entel, ¿no? ¿Qué más hay? Pues Vitel. Entonces se dan cuenta, Oxitel, su tarea va a ser pues regular, supervisar las actividades de todas estas empresas privadas con el fin de que se proteja, ¿no? Los derechos como consumidores de la sociedad. ¿Y a quién está adscrita? Recordemos que tiene que estar adscrita a un ministerio, siempre. Bueno, en el caso de ejemplo, pues los cuatro están adscritas a la PCM, ¿no? Y finalmente están los técnicos especializados. Cuando existe la necesidad de planificar, supervisar, ejecutar y controlar políticas de Estado de largo plazo. Ojo,
políticas de Estado de largo plazo, de carácter multisectorial o intergubernamental que requieren un alto grado de independencia funcional. Por ejemplo, migraciones, servir, la ONP, ANA, ¿no? Y también están adscritas a algún ministerio, servir a la PCM, migraciones al Ministerio del Interior, ¿no? La SUNEDU está al Ministerio de Educación, ¿no? Y así finalmente, pues de esa forma existen pues los técnicos especializados. Y hay algo importante también que debemos de conocer, de que existen organismos constitucionalmente autónomos, que quiere decir, así como hemos visto que hay los organismos públicos, ¿no? Los organismos públicos, como pueden haber acá, o sea, todo esto, es, recordemos que está adscrito a algún ministerio, o pertenece o le rinde cuentas a un ministerio, está administrado por un ministerio. Pero también hay organismos que no están adscritos a ningún ministerio, que son autónomos. ¿Y qué nos dice? Que el Estado peruano cuenta con 10 organismos constitucionalmente autónomos que se rigen por su propia ley orgánica. No rinden cuenta a los 3 poderes del Estado y son altamente especializados en los ámbitos de su competencia. ¿Cuáles son esos 10? El BCR, está la SBS. ¿Cuál es su tarea principal del BCR? Preservar la estabilidad monetaria. Cuando hablo del BCR, ¿no? Y por eso es que considero que estos son, y es importante conocer estos fundamentos básicos. Y qué bueno que ustedes estén dentro del espacio porque así vamos a ir aprendiendo, ¿no? ¿Qué quiero resaltar con esto? O quiero hacer el énfasis de que muchas personas y hasta los padres de las patrias como congresistas ni siquiera conocen las funciones de las instituciones públicas. De repente muchos se acordarán de un pasaje que se hizo muy viral cuando en el Congreso citaron al presidente del BCR, Julio Velarde. Lo que hicieron, ¿no? Le llamaron para rendir cuentas. Y dos congresistas, por ignorancia, porque sencillamente no han llevado su curso en ITEC, ¿no? Algo como que ustedes están aquí. Le preguntaron a Julio Velarde, ¿no? ¿Qué acciones estaba haciendo o qué medidas había tomado como presidente del BCR para fomentar, ¿no? El desarrollo económico, ¿no? Para fomentar el empleo, me parece. Y sinceramente vamos a leer nuevamente cuál es la función del BCR. Preservar la estabilidad monetaria. Sus funciones son regular la cantidad de dinero, administrar las reservas institucionales, emitir billetes y monedas e informar sobre las finanzas nacionales. En ningún lado dice fomentar el empleo. Y Julio Velarde inteligentemente, sencillamente respondió, eso no es una función del BCR. Y no puedo meterme en funciones que les corresponde a otra entidad pública, como el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿No? Entonces, por eso les repito, estimados participantes, es muy importante estos fundamentos básicos. ¿Cuáles son las funciones de estos 10 organismos? Otro está el Tribunal Constitucional, que ya sabemos que quienes escogen a los integrantes, a los miembros, está por una de las funciones especiales del Poder Legislativo, ¿no? Son 7 los miembros elegidos también por 5. Hay quienes los eligen, ya sabemos que es el Congreso, ¿no? Está el Ministerio Público, que también no está adscrito al Poder Ejecutivo. ¿Y por qué no está adscrito? A ver, pensando, ¿no? Al Poder Ejecutivo si finalmente es un ministerio.
Porque si fuese así, el Ministerio Público, al empezar a hacer el tema, ¿no?, de investigaciones de los fiscales, pues no podría investigarse a sí mismo, ¿no? Por eso dice, yo no puedo ser juez y parte al mismo tiempo. Por eso es que también vamos a ver que eh, el último organismo autónomo también va relacionado a eso, ¿no? Por ejemplo, las tareas del Ministerio Público es defender la legalidad, los derechos de los ciudadanos y los intereses públicos. Por eso es que cuando hay hechos de corrupción, es que interviene el Ministerio Público, porque sencillamente su función principal es defender los intereses públicos. Y si, por ejemplo, en un ministerio como el de, a ver, de transporte y telecomunicaciones, si hay evidenciado, haya salido de la luz un hecho de corrupción, si el Ministerio Público estaría adscrito también al Poder Ejecutivo, no podría intervenir. Por eso es que es un organismo autónomo. No depende ni del Poder Ejecutivo, ni del Poder Legislativo, ni del Judicial. Solito, para que justamente pueda hacer ese trabajo, ¿no? Por eso dice representar a la sociedad en juicio para efectos de defender a la familia, a los menores, interés social y para velar por la moral pública, ¿no? Por eso es que los fiscales son quienes, pues, están en los juicios, como que ellos son los que piden, ¿no? Si es que hubiese una pena privativa, ¿no?, una responsabilidad penal. Está la Junta Nacional de Justicia, la Defensoría del Pueblo, el Jurado Nacional de Elecciones. Por ejemplo, el Jurado Nacional de Elecciones. Su misión es garantizar la legitimidad del sistema democrático en el Perú a través de una imparcial administración de justicia electoral, la fiscalización efectiva de los procesos electorales, el mantenimiento y custodia de un moderno registro de organizaciones públicas. El Jurado Nacional de Elecciones no podría hacer su trabajo si pertenecería a algún poder, ¿no? Porque finalmente son las organizaciones políticas que están dentro del proceso electoral y estas mismas organizaciones políticas pues son quienes a través del voto sean delegados o se le entregue el poder de la sociedad para que represente al Estado, ¿no? Entonces, para evitar ese conflicto, pues el Jurado Nacional de Elecciones es constitucionalmente autónomo. También está la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, igual manera, muy similar con el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, la RENIEC, también es constitucionalmente autónomo. Y finalmente está la Contraloría General de la República, también constitucionalmente autónomo. No está adscrita a ningún ministerio, no pertenece, no rinde cuentas a ningún poder del Estado. ¿Por qué? Nos dice que su misión es dirigir, ejecutar y supervisar con autonomía el control gubernamental a todas las entidades públicas para contribuir al uso eficaz, eficiente y transparente de los recursos públicos. Sencillamente eso es el motivo, ¿no?, del por qué la Contraloría no podría pertenecer, al igual que el Ministerio Público, para que así la Contraloría también pueda intervenir dentro de cualquier entidad del Estado, puede intervenir dentro de cualquier institución del Estado, ¿no? Entonces, de esa forma son constitucionalmente autónomas para que puedan hacer bien su trabajo, ¿no? Para que puedan desempeñarse y tener mejores resultados, ¿no? Por eso es que dice, a ver, no rinden cuenta a los tres poderes legislativamente en su ámbito de su competencia, ¿no? Entonces, hasta ahí creo que está bastante sencillo, porque existen 10, ojo, 10 organismos constitucionalmente autónomos.
¿no? Hasta ahí estamos terminando de una manera muy general el nivel nacional. Ahora viene el nivel regional, que son los gobiernos regionales, ¿no? Como el gobierno regional de Loreto, de Ucayali, de Cusco, el gobierno regional de Lima. Nos dice que comprende a los 25 gobiernos regionales del Estado peruano, las cuales se rigen por la ley, ¿no? La ley orgánica de gobiernos regionales. Pero ¿por qué 25? Si son 24 departamentos. No olvidemos, ¿no? A la provincia constitucional del Callao, ¿no? Que también tiene su gobierno regional del Callao. Este sería pues el gobierno número 25. Los gobiernos regionales tienen como finalidad fomentar el desarrollo regional integral sostenible. Acá ya no está hablando de políticas, ¿no? No está hablando de diseñar, formular, ejecutar políticas públicas, sino ya su principal tarea es fomentar ya el desarrollo de su región, promoviendo ¿qué cosa? La inversión pública, la privada y el empleo, garantizando el ejercicio pleno de los derechos e igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales. Mejor dicho, lo que el nivel nacional diseña o elabora una política pública, ya el gobierno regional tiene que desarrollar o desempeñar todas estas tareas de acuerdo a lo que dice la política pública, ¿no? Para ello se organizan, conducen la gestión pública regional de acuerdo con sus competencias, también tienen exclusivas, compartidas y las delega a sus unidades ejecutoras, ¿no? También tienen ejecutoras que están adscritas a los gobiernos regionales presupuestalmente, ¿sí? Cuando hablemos de la gestión financiera, vamos a hablar mejor también de estos temas, ¿no? Para contribuir obviamente al desarrollo integral y sostenible de la región. También tiene una estructura orgánica, el Consejo Regional, la Gobernación Regional y el Consejo de Coordinación Regional. Pues el Consejo Regional está a cargo de 7 miembros, nos dicen, no presenta un mínimo de 7 miembros y un máximo de 25, como mínimo uno debe ser de provincia y el resto, de acuerdo con la ley, debe seguir un criterio de población electoral, ¿no? Sus miembros también son elegidos por 4 años, los consejeros regionales, y la gobernación regional ya puesta a cargo del gobernador regional, que también es elegido a través del voto popular, ¿no? Es como que el presidente del país, pero el gobernador regional es como que el presidente solo de esa región, ¿no? Más o menos como para poder darle un parecido. También está a cargo por periodo de 4 años por las elecciones electorales. Y está el Consejo de Coordinación Regional, ¿no? Que está integrado por los alcaldes provinciales y representantes de la sociedad civil, ¿no? Entonces, esta es una estructura mucho más sencilla que es importante resaltarlo, ¿no? También tiene funciones exclusivas como aprobar el plan de acondicionamiento territorial del nivel provincial, pronunciarse respecto a las acciones de demarcación territorial en la provincia, ¿no? Dentro de su departamento, aprobar el plan de desarrollo urbano, el plan de desarrollo rural, el esquema de zonificación de áreas urbanas, diseñar y ejecutar planes de renovación urbana. Mayormente ahí están de poder ver por los diferentes planes urbanos, ¿no? El nivel local, el ámbito del nivel local son las provincias, distritos, ya no estamos hablando del nivel regional, ¿no? Ya vimos que mayormente el nivel regional está en fomentar el desarrollo de su departamento, ¿no? De su región. Y las provincias nos dice que
Se aprueban como propuesta de las municipalidades, entonces son creadas por ordenanza municipal provincial, ¿no? También tiene una estructura orgánica, pero es como que más pequeña, ¿no? Está el Consejo Municipal, que está formado por el alcalde y el número de regidores que establezca el Jurado Nacional de Elecciones. Ya hemos visto que el Jurado Nacional de Elecciones es un organismo autónomo, ¿no? Y se dan cuenta por qué es autónomo. Por ejemplo, una de sus tareas es establecer el número de regidores. Si ya sabemos que un gobierno, al ser elegido, ¿no?, mediante elecciones, va a ocupar en representación del Estado, y si el Jurado Nacional, hablando del Poder Ejecutivo, porque acordémonos, ¿no?, el nivel local pertenece al Poder Ejecutivo, porque es un nivel de gobierno. Entonces, ¿cómo se podría evitar el conflicto de intereses, ¿no?, cuando de repente el Jurado Nacional de Elecciones perteneciera, recibiría órdenes del Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces se dan cuenta cómo existen los organismos autónomos justamente para evitar ello, ¿no? Para evitar este tema de conflictos entre como que ser juez y parte frente al desempeño de sus funciones, especialmente de los organismos autónomos, ¿no? La alcaldía, pues no, pues que es el alcalde, que es el representante legal de la municipalidad, y también pues está elegido a través del voto popular, ¿no?, por un periodo de 4 años, ¿no? Al igual que el gobierno regional, ¿no? También tiene funciones exclusivas como aprobar el plan urbano rural distrital, según corresponda con su sujeción al plan y a las normas municipales, ¿no? Elaborar y mantener el catastro distrital, disponer la nomenclatura de avenidas, jirones, calles, pasajes, parques, ¿no? Esto es bastante interesante, ¿no? A veces decimos, ¿quién define el nombre de una calle, un jirón, ¿no? Un, una municipalidad, ¿no? Una municipalidad, por ejemplo, una tarea es definir esa nomenclatura, ¿no? No podría hacerlo un ministerio, porque sencillamente no es su función, ¿no? Por eso que justamente ya podemos ver de esta forma cuáles son sus funciones o más o menos para qué, por qué está separado en 3 niveles, para qué existe el nivel local, el nivel regional y el nivel nacional, ¿no? Entonces, de esta manera, pues estamos concluyendo brevemente, ¿no?, acerca de fundamentos y aspectos básicos del Estado, ¿no? Vamos a hacer una pequeña dinámica ahora, esperando que estén presentes, estén ahí, ya que he visto sus comentarios muy activos, ¿no? Eh, Acerca de NIA, porque es parecido a un Kahoot, ¿no? Es parecido a un Kahoot, entonces vamos a hacerlo en estos cortísimos minutos que nos queda de tiempo, ¿ya? Simplemente tienen que entrar al link que les acabo de compartir para que podamos ingresar. Ahí está, ya pueden ir entrando. Mm, ya está, a ver, vamos a ver para que ustedes vean. Y efectivamente, me parece que no veo a nadie que esté ingresando, no hay nadie conectado, o hay algún problema con el link. Ujú. Ahí está, ya tenemos Cristian Farro, siendo el único creo que le podemos dar como ganador ya.
Bueno, este es un jueguito que son 5 preguntas, que son preguntas que hemos ido exponiendo a lo largo de nuestras clases, preguntas básicas, ¿no? Y creo que a medida que los que van a ver contestando más rápido van teniendo mejor puntaje, ¿no? Y es más, vamos a ver si nuestra coordinadora pues ve la participación de esto y pueda considerar en puntos extras, ¿no? O de qué forma puede ayudar en el tema de repente del examen, ¿no? Yo estoy seguro que, muy bien, ya tenemos 6 conectados. A ver quién está. Grace Rosales, Noelia Quispe, Shirley Andrade, Cristian Farro, Ana, Nico González, Catherine Quiroz, ¿ya? Bueno, creo que no, antes que nos gane el tiempo, vamos a iniciar el juego, ¿de acuerdo? A ver, ahí está. Ustedes pueden ir respondiendo las preguntas. La primera pregunta nos dice: organización política que ejerce soberanía sobre un territorio determinado con el fin de promover el bienestar de sus ciudadanos. Ahí va a pasar a la segunda pregunta. Poder del Estado que se encarga de legislar. Creo que lo hemos dicho muchas veces. Está a cargo de... ¿En quién reside el poder legislativo? Creo que está fácil eso. Tienen que responder en la dinámica. Pregunta 3. ¿Qué dice la pregunta 3? Su ámbito de gobierno son las provincias, distritos y los centros poblados. Está a cargo de las municipalidades provinciales, distritales y los centros poblados respectivamente. ¿A qué nivel de gobierno se refiere? En el chat están ayudando los compañeros. Nivel local, ¿no? Sale ahí. Pregunta 4, creo. Está conformado por ministros nombrados por el presidente de la República. ¿Qué está conformado por ministros? Despacho presidencial, presidente del Consejo de Ministros, el Consejo de Ministros o el Ministerio Público. A ver qué dicen en el chat están respondiendo. Están soplando las preguntas, creo. El Consejo de Ministros ¿no? Última pregunta. ¿Cuántos organismos constitucionalmente autónomos existen en el Estado peruano? Facilito. Uy, Robert Fiestas está dando la respuesta. Erika Marín, por ahí hay un... de Leo 12, 5, 11. ¿Cuántos son? Son 10 organismos, chicos, no se olviden. A ver, ¿cómo va el puntaje? Noelia Quispe Aquino ganó. Felicidades a Noelia con 3.532. Segundo puesto está Ana con 3.132 puntos. Y en tercer lugar, Grace Rosales, ¿no? Bueno, quiero felicitar a todos los que han participado en esta pequeña dinámica, ¿no? Es simplemente que a través de ello buscamos pues fomentar que las enseñanzas sean más didácticas, ¿no? Porque creo que jugando también podemos aprender. Ojo, no hay respuesta incorrecta, no hay una mala opinión, ¿no?
Simplemente todas las opiniones respetamos, los comentarios y entre todos aprendemos. Muy bien, entonces creo que ya siendo las 9:30, ¿no? Les voy a pasar con nuestra académica, que también creo que tiene muchas sorpresas para cada uno de ustedes, ¿no? Y yo siempre les voy a esperar en nuestras sesiones muy temprano para continuar pues dándoles lo mejor de una forma muy sencilla, muy didáctica, y que se puedan llevar, al menos un poquito se pueda aprender y podamos fomentar el pensamiento crítico de lo que es las enseñanzas dentro de una gestión pública. Muy bien, con esto quiero desearles buenas noches, que descansen, y nos estamos viendo el día jueves con nuestro segundo tema, funcionamiento del Estado. Muy bien, hasta luego, te dejo